Punto por punto, análisis y crítica sin censura. Los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala analizan los sucesos sociales y políticos para explicar el impacto que tienen en la vida de los veracruzanos. Punto por punto, experiencia, valor y deber periodístico para decir las cosas sin concesiones, sin censura. ¿Qué tal? Esto es Punto por Punto. Gracias por acompañarnos y el tema de hoy es los candidatos al gobierno de Veracruz. Al inicio de las campañas, el efecto que tendrá la vapuleada que se ha llevado Ricardo Anaya a nivel nacional por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias por estar con nosotros. Roberto, nos estamos dirigiendo hacia una elección que se va a basar en las preferencias de los electores, la intención de voto, o simplemente estaremos ante un escenario de elección de Estado. Sí, definitivamente estas elecciones este proceso que ya estamos viviendo, que va a culminar el 1 de julio, ya tiene ciertas características que nos hacen pensar en una elección de Estado, Mucio. Una elección de Estado en la cual el actual gobernador y su grupo político están alineando programas sociales, están alineando actores políticos, están alineando muchas cosas para ir cerrando filas en cuanto a llegar a que el candidato a gobernador, que es el hijo del gobernador, que lleva su mismo nombre, pues sea finalmente quien ocupe la silla de la gubernatura por los próximos 6 años. Sí, Roberto, y creo yo, fíjate, si analizamos, por ejemplo, el potencial que tienen los priistas, que tiene el PRI, nosotros nos encontraremos que en todo el territorio nacional, quizá el único partido político que tiene presencia en todos los municipios de México es el PRI, y que tiene estructuras en todo el país, muy venidas a menos por los últimos sucesos, por el deterioro, por ejemplo, de la imagen de Enrique Peña Nieto, los desatinos de su gobierno, con un crecimiento descomunal por parte de Morena, y más que Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé qué va a suceder. Eso sería tema incluso de otro programa. El día que Andrés Manuel López Obrador se retire de la política, si pierde, por ejemplo, la elección como ha manifestado él, ya no volvería a estar presente en ninguna otra. Yo creo que lo harían algunas de sus gentes, pero no tienen una figura emergente, como sí ocurrió cuando Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato eterno del PRD al gobierno federal, a la presidencia de México, y ya venía atrás de él Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hubo una sucesión muy bien estructurada. Y tenemos el caso del PAN, que ha sido el partido que ha logrado sustituir al PRI en el poder a nivel presidencial. Hoy está en el gobierno de Veracruz. Se enfrentó Miguel Ángel Yunes a las estructuras de Fidel Herrera Beltrán, más que a las estructuras de Javier Duarte, y finalmente los venció. Está ahí, pero hoy ya no es oposición. Hoy tiene el aparato de poder de su lado. En el estado de Veracruz observamos que hay un priismo totalmente fracturado, en desbandada. Hay un éxodo de priistas hacia el PAN y hacia Morena. Morena está cachando todo eso. O sea, yo creo que si nos vamos por intención de voto, el efecto López Obrador pegaría muy fuerte en el estado de Veracruz. Veo muy mal a su candidato, a Cuitláhuac García, y lo dicen la misma gente de Morena, muy colgado del efecto López Obrador, y vemos a un gobernador trabajando, como bien dices, con los programas sociales, con las estructuras, cachando priistas por todo el estado, con los caciques, un tema que es muy interesante, y lo vayamos desmenuzando, quiénes son, dónde están, cómo operan, qué resultados han tenido, qué buena o mala fama, principalmente mala fama, han tenido todos estos caciques, pero que los encontramos diseminados por todo el estado de Veracruz. Yo creo que por eso es que hablamos de una elección de estado. Además, los recursos económicos. Esta va a ser una elección donde creo que vamos a ver mucho más derroche de recursos, de dinero, que cuando Fidel era gobernador, que cuando Javier Duarte era gobernador. Se están jugando prácticamente su supervivencia y en algunos casos su vida política. No solamente es la supervivencia, es la vida política, porque si López Obrador llega al poder, sabe cómo desmantelar al PRI y al PAN para que reine Morena, con todos sus defectos, porque Morena también trae una serie de lastres gravísimos, sobre todo que parte de la mafia del poder hoy
ya fue exorcizada y ya la tiene López Obrador con ellos, ¿no? Incluso en el estado de Veracruz hay mucha mafia del poder que hoy está trabajando con Morena. Es un escenario bastante descompuesto para el elector, que finalmente es el que nos interesa, que de un proceso electoral obtenga el beneficio de una mejor vida, de una mejor condición de vida y de un mejor desarrollo, pero que normalmente los grupos políticos y los actores políticos no se lo permiten. Sí, creo que para hablar de estos movimientos políticos que hoy representa, por un lado, Andrés Manuel López Obrador, que a nivel nacional quien realmente lo ha enfrentado de frente y públicamente, mediáticamente, pues ha sido Miguel Ángel Yunes Linares. Por eso es tan importante Veracruz como arena política, ¿no? Y por otro lado, el PRI, el clásico y tradicional priismo. Pero Mucio, aquí hay un asunto... Roberto, ¿nuevo PRI o viejo PRI? No, es el viejo PRI y a esto voy. Creo que la sociedad hoy deberíamos de estudiar o conocer un poco la historia de cada uno de los candidatos. Nos perdemos en ese sentido, porque realmente Andrés Manuel López Obrador, su origen está en el PRI. Él, como político, nació en el PRI. Fue dirigente del PRI a nivel estatal en el estado de Tabasco. Caso de Miguel Ángel Yunes Linares, también fue presidente estatal del PRI aquí en el estado de Veracruz. Y el caso de Yunes Zorrilla, pues toda su vida ha sido priista, ¿no? Entonces, este buque priista que se está yendo a pique, Mucio, ese irse en picada, ese hundirse, no comenzó el año pasado. Esto ya lleva un proceso que tiene ya quizás casi 2 décadas que el PRI viene en decadencia, ¿no? Entonces, pues quién sabe, quizás esto que voy a comentar a muchos no les va a gustar, pero pues los primeros que abandonan el buque cuando se hunde pues son las ratas, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, pues no estoy diciendo tampoco que estos personajes son unas ratas, pero definitivamente ellos vienen de ese priismo. Cuando ellos ya no encuentran cabida dentro de esos grupos, obviamente buscan sus propios caminos. Ahí vemos a López Obrador en la lucha social allá en el estado de Tabasco con las demandas por los campos petroleros. Y vemos a Yunes Linares que sale del PRI de Veracruz enfrentado con los grupos priistas tradicionales, ¿no? Con los grupos priistas de Fernando Gutiérrez Barrios, cuando en aquellas elecciones municipales que siendo el presidente estatal del PRI, lo hacen perder casi todas las... Sí, en 1997. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que contextualizar que estamos en Veracruz en una elección en la que está participando el viejo priismo por quedarse con el poder, así es, por estar en el poder. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que Cuitlahua García Jiménez, que es un ingeniero mecánico electricista, que durante más de 20 años se ha dedicado a la docencia dentro de la Universidad Veracruzana, hijo de un diputado local, exdiputado local, Atanasio García Durán. Perredista, ¿no? Ajá, un reconocido perredista de Jalapa, que se le conoce también como luchador social. Pues realmente hasta el momento de hoy, a pesar de ser diputado federal, Cuitlahua no tiene un peso político propio. Sí, el peso político o más bien lo que le ayuda a Cuitlahua, pues es estar siempre al lado de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en Veracruz el que está haciendo campaña, bueno, y lo hemos visto, que ha sido hasta polémico, es realmente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, Roberto, fíjate que yo percibo, es una campaña que se infla y se desinfla. La campaña de Morena en el estado de Veracruz, si nos atenemos a los actores políticos, no estoy viendo yo, por ejemplo, a Cuitlahua de manera así permanente, sino con los altibajos
que son motivados por la presencia de Andrés Manuel López Obrador. O sea, viene al estado de Veracruz López Obrador, inmediatamente Cuitláhuac se posiciona, hay declaraciones fuertes, de repente se aleja López Obrador, tiene que ir a hacer campaña a otros estados y como en ese momento baja el ritmo y se cuelga. Lo dice la gente de Morena. O sea, todos conocemos, por ejemplo, cómo opera el PRI, cómo opera Miguel Ángel Yunes, todos conocemos. Pepe Yunes es un candidato de una imagen personal muy agradable, es un personaje muy sencillo. ¿Qué se le puede criticar, por ejemplo, a Pepe Yunes? El que ha sido demasiado dócil, yo diría que hasta cómplice de Javier Duarte en su momento, cómplice de Fidel Herrera con su silencio, el no haber levantado la voz, el no haber actuado en su momento cuando se nos estaba viniendo encima el problema financiero, el problema de la violencia, y entonces comienzan tanto él como Héctor Yunes a protestar cuando les cambiaron el periodo de gobierno. Sí. Es la primera reacción que ellos tienen, es decir, cuando ya no pueden aspirar a ser gobernadores de 6 años, sino que Duarte les dice, si quieren, agarren la de 2. Y pensó que le iban a decir que no y le dijeron que sí. Entonces le descomponen totalmente el cuadro también a Javier Duarte, así como Javier Duarte se los había descompuesto a los Yunes rojos. El problema que yo veo es que Pepe tiene encima una carga muy fuerte, que es la de José Antonio Meade y su desprestigio, el gobierno de Enrique Peña Nieto, un PRI que no levanta en la preferencia electoral, que tiene que recurrir incluso al golpe de tipo judicial, como lo vienen haciendo con las investigaciones del CISEN, con toda la carga desde diferentes frentes contra el candidato Anaya. Pero eso, lejos de levantar la imagen del PRI, estamos viendo un PRI que utiliza las instituciones para investir a sus enemigos. Eso no le ayuda a Pepe Yunes. Yo no veo en las encuestas que eso lo esté catapultando. No hay tal. Y los priistas siguen pensando en que sí te apoyo, Pepe, pero ya luego te digo cómo. No se comprometen. Sí. Y en cambio, Cuitláhuac está con esos altibajos. Miguel Ángel Yunes, sabemos que va a utilizar todo lo que tiene en el Estado. O sea, tiene el poder como lo tuvo Duarte, como lo tuvo Fidel. El aparato burocrático. Vemos que se empiezan a meter ya secretarios, directores, todo lo que es una estructura que no le cuesta a un partido ni le cuesta a un candidato, que está incrustada dentro del esquema de gobierno. El recurso. Él habló de 2,000 millones de pesos que se iban a ahorrar para este año, ¿sí? Y si lo vigilan escrupulosamente, habrá que ver si ese presupuesto se ejerce como debe ser, porque si no van a venir las acusaciones de que allí hubo desvío. Pero por lo pronto hay cuestiones que no se le pueden objetar a ningún gobernante, que es la utilización de los programas sociales. El PRD, y hablo de López Obradorismo, lo hizo en la Ciudad de México. El gobierno de ahora Enrique Peña Nieto, como lo hicieron en su momento Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y todos los presidentes priistas, usaron los programas de gobierno. El mismo PAN usó los programas de gobierno. Veíamos que, por ejemplo, llegaba un gobernador como Fox o como Calderón, le cambiaban los nombres a los programas, pero seguían haciendo talacha política con eso. Es la utilización del aparato de poder para todo ello. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los priistas, estos priistas, ese origen que tienen, Cuauhtémoc fue priista, el mismo López Obrador, mucha gente que Porfirio Muñoz Ledo, todos estos grupos. Hoy vemos que sí hay un quiebre, sabemos que el cardenismo, el de Cuauhtémoc, está totalmente al margen, replegado, conocemos muchas figuras dentro de lo que fue el PRD, que hoy no están en Morena, que hoy no quieren estar en Morena, y sí vemos que hay mucho priista que ya no le ve futuro a su partido, muchos panistas que también ya no vieron que había condiciones ahí, algunos porque no les dieron algún cargo de elección popular, etcétera, pero que hoy empiezan a acercarse y a converger en Morena. Ese fenómeno que se empieza a dar también se presenta otro enemigo de López Obrador, que yo creo que se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, siempre. Si alguien que tiene tanta intención de voto, tanta intención, ellos hablan incluso de 40%. Si yo tuviera 40% de intención de voto, en ese momento me iba a descansar a mi casa, no comprometerme con declaraciones, no comprometerme con decisiones que me pudieran bajar puntos. O sea, alguien que trae ese porcentaje, que sabemos que no es así, está estacionado en su 30%, 31%. Eso
con un sistema político como el de México, es un riesgo de que se pueda perder la elección, porque te la roban, te la arrebatan. Ya le pasó. Iba en el 2006 con todo, tenía todo el peso de la intención de voto, y se la terminan empatando y robando en el último momento. Sí. O sea, hay una lección política, histórica, que no debe de perder de vista López Obrador. Muchos consideran que ha llegado a crecer tanto que hoy en día lo que tiene que hacer es cuidar, y esa es una tarea tremenda, Mucio, sí. En cualquier cosa de la vida, el llegar a cierta cima, a cierta cúspide, pues implica un esfuerzo, una tarea titánica, pero aún mayor es el esfuerzo que hay que hacer para mantenerse en esa, sobre todo, y digo, hablando de campañas electorales, estamos, yo creo que ya hablando del proceso de aquí al 1 de julio, pues estamos hablando de que estamos, si acaso, al 20% de un 80% de camino que falta todavía por recorrer. Sí, esa era parte del tema de esto, ¿no? O sea, en este momento podemos hablar del efecto Anaya, pero ¿en qué parte del proceso nos encontramos como para decir ya se cayó? No se sabe, ni siquiera lo han medido, ¿eh? Sí. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a las encuestas, y como comentábamos fuera de cámaras hace un momento, citemos los medios o las fuentes para evitar aquello de que digan que por qué está uno tratando de ser tendencioso o de tratar de influir en la gente que nos ve, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la encuesta de Reforma que se presenta en los últimos días de febrero, que nos habla de cómo venían los candidatos o los precandidatos en aquel entonces, López Obrador traía una intención de voto de 31% y sube a 33% de noviembre a febrero, 3 meses. En el caso de Ricardo Anaya, el brinco es de 19% a 25%. Estamos hablando de 6 puntos, estamos hablando de 2 puntos por mes. Esa yo creo que es la parte que más preocupó al PRI. O quizá la que más le pudo haber preocupado. Creo que la que más le preocupó fue ver a José Antonio Meade descender a un 16%. Yo creo que en ese momento se prendieron las alertas, porque un candidato que no crece en precampaña, cuando todo es más relajado, cuando no viene todavía del golpe más fuerte, es como para que empiecen a preocuparse los que lo están impulsando. Y ahí es donde yo creo que este efecto empieza a darse. Yo cito esa encuesta porque es la encuesta de Reforma, ¿sí? Pero hoy empiezan a darse otras más y vamos a ver qué tanto le afectó al PAN y a Ricardo Anaya el golpeteo por el asunto del enriquecimiento ilícito, la triangulación de recursos y el lavado de dinero, donde ya muchos acusan, no sé sobre qué bases, de que es el dinero de los moches. O sea, sí hubo moches en el Congreso del Estado, en el Congreso Federal, cuando él era el líder de su bancada, y donde él planteaba, o se le planteaba, que muchas de las obras que asignaban a los alcaldes tenían que venir con un cobro, con un pago. Obviamente ese dinero había que blanquearlo de alguna manera. Gestoría. Así es. Y finalmente, bueno, pues se habla de los 45 millones de pesos que le representó a los panistas y que era, ahora sí que el cochinito, así como al estilo de Rosario Robles cuando era perredista, y estaban haciendo su cochinito para esta campaña. Y que te digo algo, Roberto, 45 millones de pesos es nada para una campaña presidencial. Estamos hablando de darle un pelón gato. Sí, no, cuando son las campañas presidenciales se hablan de miles de millones. Miles de millones, sí. Así es. Fíjate que la manera en que inciden y afectan las campañas nacionales al Estado nos ha desviado un poquito claro. Porque el origen del tema era hablar de los candidatos a gobernador por el Estado de Veracruz, pero definitivamente no se puede hablar de una campaña en Veracruz si no se cita a Andrés Manuel López Obrador específicamente. Y digo esto porque a pesar del activismo que ha tenido Cuitláhuac García Jiménez, él fue fundador del PRD, fue luego fundador de Morena, siempre ha estado en la izquierda, siempre ha hecho de alguna manera esa actividad en ese círculo, pero no ha sido destacado realmente, ¿no? Hoy en día se le conoce porque es el candidato de Morena, y en ese sentido realmente pues hay que observar qué es lo que representa Morena, y Morena realmente se hace lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador crea
a Morena para ser él quien realmente ordene y mande en ese partido. El problema de López Obrador en el PRD era que tenía que negociar con los diferentes grupos que son fuertes dentro del PRD, y eso no le gusta a Andrés Manuel. Andrés Manuel es quien manda y quien ordena y quien dice lo que se hace o no se hace dentro de ese partido político. Caso de Pepe Yunes, Mucio, hace rato te comentaba, ¿no? Que, pues, ¿qué manda estará pagando Pepe Yunes? Porque realmente es un candidato con una trayectoria de más de 20 años dentro del PRI. Exitosa. Él fue alcalde de Perote a los 28 años de edad. Luego fue diputado federal, ha sido diputado local, 2 veces fue diputado federal y actualmente senador. Él preside la Comisión de Hacienda. Y presidente del PRI en el estado de Veracruz. Presidente del PRI en el estado de Veracruz y con diversas actividades partidistas, ¿no? Igual en la Fundación Colosio. Realmente a Pepe Yunes no se le conocen escándalos de corrupción, pero sí tiene un gran negativo, que es la tibieza con la que actuó mientras el Estado estaba inmerso en la violencia, estaba inmerso en la corrupción de Fidel Herrera, de Javier Duarte de Ochoa. Entonces a él se le critica mucho esa tibieza que tuvo. Y ahora yo, y por ahí también lo leí, ¿no? De que realmente pareciera que estuviera como el de la mitología griega de Sísifo, ¿no? Que está pagando un castigo. Sísifo en la mitología griega, pues realmente Zeus lo castiga porque era un tramposo, tan tramposo que hasta de la misma muerte, hizo trampa para que lo regresaran, ¿sí? Para que según él se cumpliera con la ceremonia de ofrenda a la muerte que tenían que hacer, y ya no regresaba, ¿no? Entonces lo regresan, y dicen, pues, ¿qué castigo le ponemos, no? Y es esta historia de que es el monte Sísifo, donde le ponen una roca y tiene que subirla hasta la cima, y ya cuando está llegando a la cima, dejarla caer y volver a subir. Así es. Es el caso de Pepe Yunes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principal problema y enemigo de Pepe Yunes en este momento? El PRI. Sí, lo que representa el PRI para cualquier ciudadano en la calle. El PRI es corrupción, el PRI es narcotráfico, el PRI es violencia, el PRI es el alza de la gasolina, el alza de los servicios públicos. Realmente tiene una misión imposible. ¿Sí? Ahora, el caso de... Además, sus porcentajes están bajísimos. Bajísimos. En todas las encuestas, o sea, hasta las que hacen los priistas sale mal. Sale mal. O sea, no llega ni siquiera a los 10 puntos. Y el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, también es el más joven de los 4 candidatos que hay. La otra candidata, pues, es una mujer, es María Judith González Sheridan. A ella la conocemos como Yuli Sheridan, que es diputada local y ahora resulta que es candidata a gobernadora por el partido de Nueva Alianza. Y que antes fue diputada por Morena. Yo creo que ella merece una mención aparte en este tema. Merece un programa aparte, Yuli. Merece un programa aparte también. Sí, Y Miguel Ángel Yunes Márquez igual, su trayectoria política comienza a los 28 años. Sí, igual que Pepe, ¿no? Igual que Pepe Yunes, siendo él alcalde de Boca del Río. ¿Sí? Luego va como coordinador del Programa Federal de Oportunidades con Calderón, con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y luego regresa a ser alcalde de Boca del Río. También es diputado local. Sí, fue diputado local. Fue diputado local antes de fue ser diputado alcalde. local y estaría cumpliendo sus 15 años en la política si puede llegar a ser gobernador en estas próximas elecciones, sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los positivos de Miguel Ángel Yunes Márquez? Pues que tuvo una buena gestión como alcalde. Se le reconoce que realmente Boca del Río progresó, se desarrolló, tuvo incluso menciones internacionales por el buen gobierno, y que bueno, pues tiene también
el ser hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, que es un político de peso completo, tanto como lo es Andrés Manuel López Obrador, que lo ha estado respaldando. Eso no se puede negar. No, claro. Y hay un detalle también, que a Pepe Yunes le ha costado mucho trabajo desligarse de su relación, de una supuesta relación familiar de Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez con Pepe Yunes Zorrilla. No son familia. No son familia. Se aprecian, se dicen que se aprecian, pero quien realmente le está afectando esto por esa característica de tibieza que ya lo han calificado a Pepe Yunes, y pues tiene que hacer algo porque tiene que ser crítico. Fíjate, Roberto, que yo veía cuando empezaban las precampañas, cuando rinde protesta como candidato, como precandidato, yo noté el discurso de Pepe Yunes fuerte. Y te voy a comentar algo que a mí me llama mucho la atención, y creo que ahí es por aquello de lo que tanto les critica Andrés Manuel López Obrador del PRIAN. Su discurso comienza hablando de un problema de violencia en el estado de Veracruz, y yo creo que ese es el punto más flaco, como te podría decir que es el punto vulnerable del gobierno de Miguel Ángel Yunes todavía, por aquella promesa de los 6 meses para corregir el problema de inseguridad que le hereda Javier Duarte. Pero obviamente estamos ante un monstruo de 1000 cabezas como es la violencia y el crimen organizado, y no se ha podido corregir este problema. Miguel Ángel Yunes toma cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y habla de que hay una disminución con respecto al primer bimestre del año 2017. Ha bajado el índice delictivo. Obviamente no quiere decir esto que ya no hay problemas de violencia y sobre todo fuertes en el estado de Veracruz. En el caso de Coatzacoalcos prácticamente hay un ejecutado al día. Pero ese discurso muy fuerte de Pepe Yunes lo sofocan inmediatamente. Y curiosamente, el que lo sofoca es Alejandro Montano, delegado de la Secretaría de Gobernación Federal en el estado de Veracruz, cuando hace una declaración en la que dice que le pide a los candidatos que no mezclen el problema de violencia con la ingobernabilidad y que el gobierno federal respalda al gobierno de Veracruz. Y yo percibo ahí, y me puse a revisar los boletines, los comunicados de campaña de Pepe Yunes, y comienza a dejar de lado el tema de violencia y se comienza a enfocar en otros temas, que si la educación, que si el desarrollo. O sea, tengo la impresión, es una cuestión muy personal, de que a Pepe Yunes le pararon el discurso. Y fue la primera vez que yo vi a un Pepe Yunes que pudo haber hecho algo con ese discurso. Obviamente, tendría que haber un control de daños porque le iban a decir, bueno, ¿y por qué no le criticaste eso a Javier Duarte en su momento? Efectivamente. ¿No? Quizá en el gobierno federal temieron que eso pudiera haber pasado. Esa declaración de Montano fue en enero. Sí, exactamente. En enero. Bueno, te comento, ahora el 9 de febrero, estaba yo escuchando por ahí una declaración que le hace Pepe Yunes a XEU de Veracruz, donde precisamente hace una crítica muy fuerte en relación a la situación de inseguridad y violencia que hay actualmente en el estado. Y él menciona que en todo el país ha crecido, pero que en Veracruz ha rebasado esos parámetros nacionales que existen. Sin embargo, Mucio, yo siento que le pesa mucho a Pepe Yunes el hecho de no haber tenido esa fuerza cuando estaba gobernando el PRI el estado, y creo que por eso mismo, como que la percepción de la sociedad no le da tanta credibilidad. Claro. Y le está pesando bastante. ¿Qué va a hacer? Pues es un tipo mesurado. Yo creo que si el Estado en un momento dado lo que se necesita es tranquilidad, que haya una conciliación en el Estado, pues el indicado sería Pepe Yunes. Claro. Pero realmente, como está la situación, el discurso que trae Cuitlagua, que trae Andrés Manuel López Obrador, pues a la población le gusta. Claro. ¿Sí? Quieren un cambio radical, hay un mal humor social, la gente está muy molesta, y quien le está dando la satisfacción
de que digan lo que la gente quiere que se diga, pues son ellos, ¿no? Hace unos momentos comentábamos, preparándonos para el programa, y decíamos que una cosa son lo que las encuestas nos dicen y otra cosa es lo que oímos de la gente. Sí, definitivamente. La percepción ciudadana, la percepción de la población en general es de un cambio urgente en el sistema político. Obviamente a la gente le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Andrés Manuel hábilmente lo ha hecho. Se ha metido en un discurso en el cual le dice a la gente, bueno, nosotros sí vamos a destinar recursos para esto, para otro. Yo ahí creo que es más que nada, si a la gente le preguntan en ese momento si quieren pagar impuestos, todo el mundo te va a decir que no. El candidato que los ofrezca, como está diciendo Andrés Manuel, voy a bajar los impuestos, sí, pero ¿de qué va a vivir el gobierno? O sea, son cosas que a veces suenan bien, pero es muy difícil que lo puedan realizar. Es discurso de campaña. Pero el tema toral de Veracruz es la violencia. Si todos salimos a la calle y al estar en la calle tenemos el riesgo, sentimos el riesgo, o vamos en nuestro vehículo, o vamos caminando y 15, 20 metros adelante escuchamos las detonaciones o vemos que cae una persona abatida, vivimos con una sensación de miedo. ¿Sí? Y ese miedo se traduce a nuestras familias y se ha traducido al empresario, al comerciante que se ha ido, ha emigrado, se han cerrado fuentes de empleo. ¿Qué queremos en el estado de Veracruz? Que eso se componga de alguna manera, ¿no? Y no puede ser pactando con el crimen organizado, tiene que ser con una embestida bien estructurada y pegarle, por supuesto, a los operadores financieros. Si le pegan al operador financiero de un grupo, de una célula del crimen organizado, los dejas sin cómo pagarle a su gente, sin cómo comprar armas, sin cómo comprar municiones, sin cómo comprar la droga o lo que se dediquen. O sea, y ya de ahí empieza a pegarle a todo lo demás con lo que operan, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto clave. Y ahí tiene más fuerza, yo creo que ahí se basa la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que no es descalificando, por ejemplo, a todos sus adversarios. O sea, tampoco creo en el discurso amoroso, aquel que nos tiró en el año 2012, que nadie le creyó y tuvo que regresar a ser el López Obrador que siempre hemos conocido. Pero hoy, por ejemplo, se quiere un discurso que ni sea un discurso amoroso, pero que tampoco sea un discurso de tanta descalificación a los demás. Yo creo que en todos los partidos hay gente buena. Yo conozco gente muy positiva en todos los partidos políticos, gente muy preparada. Yo he tenido la experiencia de tratar con muchos de ellos en todos los partidos y créeme que ojalá se les diera la oportunidad. Son gente que sí pudiera hacer algo por el país. Lo que hoy estamos viendo, en el caso, por ejemplo, yo te quisiera dar así ya un perfil. Yo veo a un Pepe Yunes que, aunque es una buena persona, es un hombre al que nunca se le ha podido acusar de nada, porque la verdad es que lleva una conducta intachable, quizá no está en el momento adecuado. Quizá la elección anterior, la del 2016, le pudo haber funcionado mejor. Creo yo que los periodistas se hubieran comprometido más, muchos me lo dijeron. Si hubiera sido Pepe, le hubiéramos entrado. Fue Héctor y sacamos las manos. Si Miguel Ángel Yunes le pudo ganar a Héctor Yunes por 4 puntos, quizá Pepe Yunes la hubiera cerrado a 2-1, quizás se hubiera empatado la elección. Eso los panistas lo dicen, Pepe hubiera sido un mejor candidato. Hoy no creo que sea la elección de él, creo que no se debió haber metido. Se mete por José Antonio Meade, que es su amigo desde los tiempos de estudiante, pero no son las condiciones adecuadas. El grupo ITAM, los itamitas. Está cerrada, Roberto. Creo yo que nada más estamos viendo ya una elección que se ha polarizado entre Miguel Ángel Yunes y Andrés Manuel López Obrador. No te digo partidos, porque realmente lo que estamos viendo es la lucha de Miguel Ángel Yunes contra Andrés Manuel López Obrador. No es Cuitláhuac. Así como en su momento no fue Miguel Ángel Yunes contra Duarte, sino fue Miguel Ángel Yunes contra Fidel Herrera Beltrán, que era el que operaba con todas sus estructuras. Hoy lo que estoy viendo es las estructuras de Miguel Ángel Yunes Márquez con las no muchas estructuras que tiene Morena, pero que el efecto López Obrador es el que está impulsando todo ese movimiento. Creo que ahí se va a cerrar toda la elección. Las encuestas las creo a medias, porque muchas de esas encuestas, casi todas, han fallado, ¿sí? Pero creo yo, la percepción así nos indica, la gente que cree en López Obrador y los que no creen en López Obrador. Y el que cree va a votar a ciegas, el que no cree se va a ir del otro lado, que yo creo que ahí es donde hay que irlo midiendo. Y en los próximos programas me parece que se van a ir definiendo más las posiciones, las intenciones de voto. Creo que pudiéramos retomar
algunas encuestas que sí nos pueden hablar de que en los bastiones de cada uno de ellos, dónde es que se están afinando, dónde están creciendo mucho y dónde yo veo algunas flaquezas. En el caso, por ejemplo, de la comunidad universitaria, habría que medirla bien, porque ese es uno de los bastiones de Cuitláhuac García, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en Jalapa, donde hay campus. Ahí podemos ver si el voto se lo van a refrendar o si ya habrá algunos que empiezan a ver gobernar a sus alcaldes. Ese es el otro punto, Ese Roberto. es un punto muy importante, Museo, y yo creo que en el análisis político y la responsabilidad periodística es poner los hechos, ¿no? No, ahora sí, hacer un periodismo faccioso como realmente se está haciendo. Claro. Es decir, es fácil decir lo que la gente quiere escuchar, pero nosotros no somos, este no es un programa de espectáculo, ¿no? Este es un programa de análisis político serio y responsable y asumir esa responsabilidad social que tenemos como periodistas. Hechos. Caso de Miguel Ángel Yunes Linares está utilizando la estrategia de tener los grupos caciquiles en todo el estado para poder aplicar todos esos programas sociales, para poder operar esa elección de estado con la que estamos hablando. De origen priista, ¿eh? Y de origen priista, ¿no? En el caso del sur de Veracruz, pues tenemos que ya están operando los Vázquez, los hijos de Cirilo Vázquez. En Cozoleacaque. En Cozoleacaque. Y las hijas de Cirilo Vázquez en la región de Acayuca, en San Juan Evangelista, Rodríguez acá, Clara. Y también los Merlín. Y ahí tenemos acá en la zona de las Chuapas, Luzpanapa, a Renato Tronco y su familia, un proyecto familiar como lo ha presentado. Allá por el norte del estado, pues está con Basilio Picasso, este personaje que dijo yo soy cacique y qué, ¿no? No, y además que hay un crimen en su historial, ¿eh? Igual como el caso de Renato Tronco, ¿no? Así que es. hay un crimen en su historial que es una historia que también habrá que platicarse cómo es que logra liberar esa orden de aprehensión. Entonces, esa es la manera... Y los García, los hijos del contralor Tapadera en Pánuco, de Ricardo García Guzmán. Esos son los hechos. Así es. Eso es lo que representa y con lo que está operando por una parte Miguel Ángel Yunes Linares. Pero por otra parte, bien es cierto que López Obrador y Cuitláhuac y Morena traen el discurso que la gente quiere escuchar, que es el, digamos, ser de oposición, ser de izquierda, pero con las viejas mañas del PRI. ¿Sí? Porque tenemos, ya ahorita que están gobernando, vemos que lo están haciendo de muy mala manera, vemos que están legislando muy mal, vemos que están utilizando, y esos son hechos concretos, que están utilizando y que no se ha investigado, que no se ha sancionado, cómo utilizan los recursos del Congreso para las campañas proselitistas de Morena. Así es. Sí, entonces, esos hechos concretos de esa corrupción, de esas malas mañas que también practica Morena, y que las que está practicando el gobierno del estado con Miguel Ángel Yunes Linares y la que trae Pepe Yunes, porque es la estructura, ¿no? Son las tradicionales, tienen una estructura que está muy desfondeada, que sí la tiene, sí existe, va a ser muy difícil que la ponga a operar. Y el caso de Julie Sheridan, que es una diputada local de Minatitlán, que llega a ser diputada local gracias a su amistad y gracias al impulso de Rocío Nale, esta polémica diputada federal que también, por cierto, se le sorprende repartiendo bultos de cemento, como hoy critica que los otros reparten despensas. Después de su viaje con el gobernador, donde se toma un selfie y que dice que eso le iba a costar ser expulsada de su partido, pues bueno, era lógico. Yo creo que eso, ¿no? Ya estaba calculado. Sí. Yo creo que ya habían arreglos, se percibe que ya habían arreglos, tan como parece ser que es un arreglo el hecho de que sea candidata a gobernadora por el PANAL. Le está quitando votos al PRI y le está quitando otros votos a Morena. El PANAL es un partido que surge por el Bester Gordillo, y que se estaba partiendo, o sea, una fracción de los votos del PANAL se irían hacia su partido aliado de siempre, que es el PRI, y otra parte de los inconformes por la reforma educativa se iría hacia Morena, pero al surgir ella como candidata prácticamente concentra ese voto. La primera medición fue que Julie Sheridan traía 4% de intención de voto,
Yo honestamente desde que lo vi no lo creí. Hoy están dándose a conocer una encuesta en la que se habla del 1.1%. Yo creo que eso es la realidad de Julie Sheridan. Pero ¿cuánto representa en votos ese 1%? Puede definir una elección. Como Movimiento Ciudadano, que hoy está aliado a PAN-PRD en la coalición de Por México al Frente, que en el estado de Veracruz representa 212,000 votos en la última elección, que te definen también el resultado de la elección. Yo creo que el caso de Julie Sheridan es esa intención fue una cuestión de ingeniería electoral, donde Miguel Ángel Yunes es el que la jala, la saca de Morena, le comienza a dar voz, le comienza a dar espacios. Ella declara que no la dejaban trabajar en Morena, que además es una realidad porque es una cerrazón absoluta, no pueden practicar ni siquiera con gente de otro partido porque ya los ven mal, y le dan el pretexto para irse. Finalmente Morena generó condiciones para que Julie se le fuera y hábilmente la aprovechan. Esos votos que pudieron ir a parar a Morena, que son votos del PANAL o parte de esos votos al PRI, hoy ya se vuelven votos independientes y ya significa que aunque si en la democracia se gana o se pierde por un voto, quizá ese voto sea el de PANAL finalmente. Sí, y creo que también un positivo que tiene, que es la única mujer que está participando en la contienda por la gubernatura. Se puede llevar el voto de las mujeres. Puede llevarse el voto de las mujeres. Yo creo que Julie Sheridan está como en un dilema, o sigue haciendo el juego que quiere Yunes Linares que haga para favorecer esa campaña que tiene en contra de Morena, o hace su propio juego y crea su propio espacio político. Así ¿no? es, así es. Y bueno, pues Mucio, yo creo que ya llevamos un buen rato y esto... Sí, y podríamos seguir hablando mucho tiempo más, ¿no? Hablando... Hay otros temas, Roberto, obviamente que luego hay que ya focalizarnos, por ejemplo, cómo van los partidos en el sur de Veracruz, cómo van en el centro, cómo van en el norte, cómo van, todo lo que se va a venir dando en el curso de eso. Todavía no empezamos las campañas, o sea, salimos de la precampaña. Estamos a un 80%. Estamos en el mes de silencio y todavía vamos todavía a entrar a las campañas. No hay nada para nadie todavía. Van a pasar muchas cosas en este periodo de intercampañas, es decir, yo creo que decir que ya la tienen ganada X o Y, eso no es así. Y el factor Anaya, yo creo que el factor Anaya va a impactar en todos los estados del país y más todavía en aquellos estados donde hay elección de gobernador. Eso sí, pues ya muchos están hablando de que Anaya puede caerse. Sí. Y si Anaya se cae, obviamente que se va a mover todo el tablero. Por cierto que ahí como comentario no se ve a Yunes Linares realmente fortaleciendo o respaldando a Anaya, ¿no? No se ve. Como que lo está dejando solo en muchas discusiones públicas que ha habido. Que tras bambalinas, Roberto, siempre hay acuerdos y desacuerdos. A veces lo que hoy, en política, lo que hoy es, mañana al amanecer ya no es. Entonces no sabemos cómo se estén moviendo. Nosotros veíamos alineado a Miguel Ángel Yunes Linares con Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, y finalmente ahí hay un quiebre. Y Miguel Ángel Yunes de repente se ve más con Santiago Krill, con Ricardo Anaya. Recordemos cuando Ricardo Anaya vino a disque dormir en el Palacio de Gobierno. Él era el único que dormía y todos los demás estaban tomando la foto, o sea, ya estaba plácidamente durmiendo, ¿no? O sea, son parte de una escenografía política, pero no sabemos hoy cómo está esa relación, qué es lo que haya pasado, por qué tronó el PRIAN, el pleito de las élites, como dice Salvador García Soto en su columna del Universal. Todos estos fenómenos tenemos que irlos analizando poco a poco para tratar de entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Un dato, el 13 de marzo viene Enrique Peña Nieto a Perote. Sí. Viene a Perote, ¿no? Y ahí hay otra cuestión, que tal parece que Yunes Linares ha estado más apoyando a Enrique Peña Nieto que a la gente de su propio partido. El caso de Javier Corral, igual no hubo una manifestación de su parte en relación a esa demanda que hacía allá en Corral había sido rival de la corriente de Miguel Ángel Yunes cuando hubo renovación en el partido y cuando Ricardo Anaya se empodera. O sea, él había tenido un conflicto ya ahí. Hoy, ante el conflicto que se le deja venir a Javier Corral porque lo aprieta el gobierno de Peña Nieto
por haber descubierto y encarcelado a uno de los operadores de Beltrones en la operación Chihuahua, el desvío de recursos federales hacia el PRI, se empiezan a polarizar y cada quien se queda en sus escenarios. Yo creo que ahí es parte, es lo que te digo, lo que hoy es a las 12 del día de hoy, mañana a las 6 de la mañana ya cambió, así es la política. Ya cambió radicalmente. Sí, sí. Pues estamos concluyendo esta emisión, esperamos verlos en la próxima, aquí estamos, gracias Roberto, y bueno, Gracias, nos Mucio. seguimos viendo. Muchas gracias.